Hola a todos, en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la reforma educativa. La reforma educativa es un cambio o una actualización que una nación realiza con el objetivo de mejorar y elevar la calidad en la educación. Pues la reforma educativa ha ido cambiando con el transcurso de los años y en diferentes gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno de José Pardo, en 1904, se puso en práctica la primera reforma educativa. Se impulsó a la educación primaria, incluyendo la gratuidad y obligatoriedad de la misma, junto con los materiales de enseñanza. Se impulsó a la educación privada. Se estableció también la gratuidad en las escuelas técnicas. En 1905, del mismo gobierno, se establece la carrera magisterial con un derecho a la jubilación. Otra de las reformas educativas que se dio en el siglo XX fue en el gobierno de Manuel Prado. En 1958 los sindicatos de docentes primaria, secundaria y educación física se articularon a una Federación Nacional de los Educadores del Perú, la FENET, que en 1972 dio origen a un sindicato único de trabajadores en la educación del Perú, el SUTE. En 1920, con Leguía se estableció una primaria común, gratuita y obligatoria, que consistía de 2 ciclos de 2 y 3 años y otra profesional. También se estableció una secundaria común obligatoria, que igualmente consistía de 2 ciclos de 2 y 3 años y otra profesional, y la superior, que incluyó las escuelas técnicas de Ingeniería y Agricultura, la Universidad Mayor de San Marcos y las universidades menores de Cusco, Arequipa y Trujillo, así como la Universidad Católica, creada en 1917. La reforma educativa de Velasco de 1972 fue el esfuerzo de diagnóstico, reflexión y diseño más serio del siglo, ya que sacó la educación de las aulas para abordarla como una cuestión política y económica social, que debía comprometer la participación organizada de la comunidad, vinculando la educación con el desarrollo y el trabajo, la cual fue inspirada en intelectuales socialistas de nota como Augusto Solá Sorbondi, Emilio Barrantes de la Universidad San Marcos y Walter Peñalosa de la Universidad La Cantuta, que planteaba que no se podía cambiar la estructura económica, social y cultural del país si no se reformaba su educación, y no se podía transformar su educación si no se modificaban las bases económicas y sociales. En 1940 el gobierno de Prado le dio un gran impulso a la educación técnica y normal, y además estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años, la primaria común gratuita y obligatoria de 6 años, la secundaria común de 5 años con ingreso a la opción técnica, normal o artística al cabo del tercer grado de secundaria, y la superior. Se abrieron las puertas del magisterio a las clases medias que imprimieron a la carrera magisterial un nuevo rostro social. Ya no era una profesión para élites, sino un empleo remunerado de profesionales oriundos de los sectores medios al servicio de las amplias capas populares. También en el año 1944 estableció el Convenio para el Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano. En 1945, Bustamante y Rivero estableció la gratuidad de la secundaria para alumnos egresados de las escuelas fiscales, lo que trajo el inicio de la expansión de secundaria, aunque sin contar con los profesores e instalaciones adecuadas. Esta fue una época de transición demográfica del campo a la ciudad, de grandes migraciones alimentadas por la escuela urbana y mestiza, que se convertiría en un factor de integración al alfabetizar y castellanizar a los migrantes, pero a la vez constituiría en factor de expulsión por motivos étnicos culturales. Ya, dentro de lo que vendría a ser las reformas educativas, vamos a poder encontrar diversos cambios.
Dentro de esto es que se va a producir tres procesos muy diferentes. Uno de ellos es que la reforma civilista en los años 20 se va a impulsar por el patrocinio del señor, el patrocinado Manuel Vicente Villarán. Otro proceso, o la segunda reforma, es que vendría a ser impulsado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y por último, el proceso tendríamos al señor Alberto Fujimori. Uno de los grandes cambios que se ha producido en el sector de la educación es que en 1990 se va a poder crear diversos programas que el Estado va a brindar a los educandos. Es así que se crea un programa de emergencia que tiene por nombre La Escuela Defiende la Vida. Dentro de esto, el Estado va a poder otorgar una alimentación a más de 3 millones de escolares, como así también otros programas que se han generado. Otro gran cambio, otra reforma es la racionalización de personal en el Ministerio de Educación, que se va a generar en el año de 1993. Dentro de otro gran cambio que se ha pronunciado es que se va a crear el grado de bachiller, en lo cual esta experiencia se va a llegar a fracasar. Esto se va a crear en el año de 1997. Y otro punto importante es que en 1995 se crea un programa de mejoramiento de calidad, tanto así que se va a poder otorgar una calidad mejor, una calidad en la cual los profesores o los docentes van a tener una mejor capacitación para que así los educandos tengan un mejor aprendizaje. Es así también que se va a crear en 1995 la habilitación para que se puedan crear varios centros educativos, tanto como en la educación primaria como en la educación secundaria. En 1996 se van a promulgar varias leyes de promoción a lo que vendría a ser la inversión privada en educación. Como antecedentes en la reforma de la educación peruana, el 3 de octubre de 1968 se produce un golpe militar. El reformismo militar estimaba que era urgente introducir modificaciones estructurales que permitieran atenuar las grandes desigualdades sociales. En estas circunstancias se desarrolla la reforma educativa más radical de la historia del país. El señor Augusto Salazar Bondy sostuvo que no habrá efectiva transformación social ni podría establecerse un nuevo tipo de ordenación de la vida nacional capaz de superar los vicios crónicos del desarrollo si la educación no sufre una reforma profunda. En esos años la reforma educativa estableció una nueva estructura del sistema educativo orientado por los siguientes fines. Uno era el trabajo adecuado y el desarrollo integral del país. Otro, el cambio estructural y el perfeccionamiento permanente de la sociedad peruana. Y por último, la autoafirmación y la independencia del Perú dentro de la comunidad internacional.